Bien, voy a aprovechar que está grabando y, por si alguien no vino, recuerden, el miércoles que viene, si no me equivoco, es el parcial teórico y el jueves es el práctico, pero yo voy a hablar del teórico. No se olviden de que tienen que tener cámara, que tienen que tener micrófono, que tienen que tener a mano el libreta o DNI. También, ¿qué temas entran? Todo. Todo es todo lo que se haya dicho en clase, todo lo que esté en los PowerPoint, todo lo que se pregunta en un cuestionario, todo lo que aparezca en un ejercicio, todo. Absolutamente todo. ¿Cómo va a ser el examen? Les conté un poco la otra vez. Tiene una parte que es un formulario de un Google Form, dividido en dos partes, de promoción y aprobación. ¿Qué tipo de pregunta puede entrar? Cualquier tipo de pregunta. Es decir, múltiple choice con múltiples opciones, análisis de código, corrección de código, pregunta libre, o sea, puede ser cualquiera de esas cosas. Es muy probable la parte de aprobación sea más puntual, o sea, más múltiple choice cerrado, y la parte de promoción tal vez sea un poco más abierta. ¿Tiene todas son correctas o ninguna son correctas? Todas las preguntas tienen eso. No todas es alguna de esas dos, pero están en todas. Y además tienen en general 4 opciones más cerradas, ¿no? Pero bueno, puede ser cualquier cosa y entran todos los temas. Tiene una parte oral para quienes aprueben. Para aprobar para promocionar van a tener que aprobar el oral. Por más bien que les haya ido en el escrito, si en el oral hacen agua, no van a promocionar. Pueden conectarse la cámara desde el celu, desde donde quieran, ¿sí? Lo mismo el micrófono. Piden un celu prestado, por eso se les avisa con tiempo, ¿no? Porque obviamente no todo el mundo tiene una cámara web, no todo el mundo tiene un micrófono. Sí, y es más, creo que a Meet se pueden conectar desde varios lugares al mismo tiempo. Sí, está desmuteado, ahí te muteo. Ah, no puedo. Fede sos Tiene el... que censurar, yo censuro. Sí. ¿Quién es? No veo. Ya está, ya se autocensuró. Gracias. Bueno, ¿quedan dudas de lo que es parcial? No. Sí les voy a mostrar algo que me olvidé. Esto está en el Classroom, ¿no? Classroom. En el Classroom tienen modelos de parciales, ¿sí? Prácticos tienen un comprimido que tiene adentro un montón de parciales. Y de los teóricos tienen un form para cada parcial, para el primero y para el segundo. ¿Sí? Es una autoevaluación, es decir, cuando terminen de responder las preguntas, les va a explicar cuáles son las correctas. Y se los va a corregir, se va a autocorregir el parcial. Mi recomendación, como dice acá, es que primero estudien y después hagan la autoevaluación y no al revés. Y nada. ¿Cuánto tiempo? Muy poco. La parte oral sí va a ser todo el mismo día. Los orales, el teórico, al menos para el teórico, estoy hablando del teórico, van a ser los orales a quienes aprueben, o sea, a quienes lleguen al 4 les vamos a tomar oral ese mismo día. Sí, es lo que... todo lo que dije es del teórico, ¿sí? El teórico tiene una parte escrita y tiene una parte oral. La parte oral solo se le toma a quienes lleguen al 4. Y define si están habilitados para promoción, ¿sí? Por más bien que les haya ido en el teórico. ¿Qué más? ¿Cuánto tiempo tienen? En general tienen tiempo muy justo para responder el escrito. Y obviamente el oral también tiene un tiempo. O sea, si hacen silencio mucho tiempo, pasamos a la siguiente pregunta porque hay que tomarle oral a muchas personas y no llegamos. ¿Sí? Pero bueno, no se preocupen. En general, en el oral no
no les metemos tanta presión. Y en el teórico sí hay un poco de presión, más que nada por el tema de que estamos a distancia y no están pensados los parciales para que anden googleando. Como no lo podemos evitar que googleen o que se hablen por WhatsApp durante el parcial, nada, es el tiempo justo para el que estudió. El que no estudió y está buscando, preguntando lo que sea, no va a llegar con el tiempo. Esa es la idea. Pero en general es tiempo más que suficiente. Bien. El resto de los detalles, exactamente cuánto tiempo y los detalles se dicen el día del parcial. Pero no sé si les queda alguna duda más de eso. Bueno, vamos a ver el tema de cuestionario. Bien, vamos a empezar con lo que es herencia. Yo tengo mi machete acá al lado, así que si hacen alguna pregunta, Fede, me avisás. Y lo mismo, si no, usen el micrófono y me preguntan, ¿sí? Usan el micrófono y si no, yo te aviso. Dale. Los dos. ¿Qué es la herencia en el contexto de programación orientada a objetos y cuál es su propósito, no? Bueno, la herencia es este pilar de la programación orientada a objetos que nos permite crear clases más específicas a partir de otras más generales, ¿no? Entonces, reutilizamos, extendemos, más que nada extendemos, ¿sí?, la estructura y el comportamiento de la clase padre. ¿Qué significa la estructura y el comportamiento de la clase padre? Bueno, todos sus atributos y todos sus métodos van a estar también en la clase hija, que es más específica, la cual le va a agregar, o no, nuevos atributos y nuevos métodos sumados a los que está heredando del padre, ¿sí? El propósito es reutilizar, ¿sí?, evitar repetir código, ¿sí?, y generar una organización en esta jerarquía de herencia cuando hay una relación fuerte entre la clase derivada y la clase base, ¿no? La base es más general, pero tiene una relación fuerte con la derivada, que es esta relación que les decía yo del es un, ¿sí? La derivada es del tipo de la clase base, ¿sí? Un empleado es una persona, un perro es un animal, ¿sí? No está bien aplicar herencia si no hay una relación semántica fuerte entre la clase base y la clase derivada. ¿Por qué? Porque la herencia genera dependencia, ¿sí? La clase derivada es muy dependiente de la clase padre, entonces hay que tener cuidado cuando lo aplicamos. Pero su propósito general es ese: organizar el código y reutilizar también y evitar repetir código. ¿Qué nombre recibe la clase que hereda? Derivada. ¿Y qué nombre recibe la clase que es heredada? Base, ¿sí? La clase derivada es la clase hija, la clase padre es la clase base. ¿Qué significa la herencia? Que la herencia es transitiva. Bueno, es lo que les comentaba yo de no podemos tener herencia múltiple, pero si heredamos de una clase que hereda de otra, transitivamente, indirectamente, estamos también heredando las clases que están más arriba en la jerarquía de herencia, ¿sí? Entonces, esto es una relación transitiva, como la vieron en matemática, ¿no? Que si B hereda de A y C hereda de B, entonces C también está heredando de A. Básicamente, si tenemos, no sé, persona, empleado, administrativo, si persona, si administrativo hereda de empleado y empleado hereda de persona, bueno, transitivamente administrativo está heredando también de persona, ¿sí? ¿Se heredan los constructores? No. Recuerden que se hereda todo menos los constructores, ¿sí? Para eso vamos a tener que invocar a los constructores de la clase base usando el 2.base. ¿Se heredan los miembros privados? Sí. Atributos, propiedades y métodos privados se heredan. ¿Se pueden acceder? No. No se pueden acceder, pero se heredan, ¿sí?
Si fueran protected, sí, los podrían acceder. Si fueran public, por supuesto, también. Pero private no los van a poder acceder, pero los van a heredar. O sea, viven esos atributos privados en la memoria, ¿sí? Junto a todos los demás atributos de ese objeto. Porque, como les dije, además de ser empleado, es persona. O sea, que también tiene todos esos atributos de persona. ¿Qué es herencia múltiple? Bueno, es esto de heredar al mismo tiempo, en simultáneo, de dos clases distintas. Directamente de dos clases distintas no se puede hacer en C#. ¿Y qué más pregunta? ¿En qué se diferencia la herencia simple? Bueno, la herencia simple solo se puede heredar directamente de una sola clase base. Bien. ¿Una clase pública puede heredar de una clase privada? No. Recuerden que las clases derivadas no pueden ser más accesibles que las clases base. ¿Sí? Es decir, si la clase base es internal, la clase derivada o también es internal, o no le queda otra porque es o internal o pública. Ahora, si la clase base, la clase padre, es pública, yo puedo hacer la clase derivada más restrictiva, pero no al revés. ¿Qué es una clase sellada? Una clase que no se puede heredar, ¿sí? Sí puede heredar de otras clases, que es la siguiente pregunta. Las clases selladas pueden heredar de otras clases, pero no pueden ser base, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente este atributo Silit lo que hace es definir la base de la jerarquía de herencia, ¿sí? Tenemos, ustedes ya vieron Abstract, me parece. Bueno, Abstract las clases que están arriba de toda la jerarquía de herencia suelen ser abstractas porque modelan la jerarquía de herencia, y las clases que están abajo de todo suelen ser selladas para definir, bueno, hasta acá se puede heredar, no se puede heredar más, ¿sí? ¿Cómo actúa el modificador protected en los miembros de la clase base para una clase derivada y cómo para una clase no derivada? Esta es una de esas preguntas enroscadas. Bueno, relacionar con public y private, ¿sí? Bueno, para las clases derivadas, el modificador protected es como si fuera un public, ¿sí? Es como que puede acceder a cualquier miembro protected de la clase base. Para las clases no derivadas, es decir, las que no hereden de esa clase base, el modificador protected se comporta como si fuera privado, ¿sí? O sea, desde afuera de la jerarquía de herencia es como si fuera un private, y desde adentro es como si fuera un public. Bien. Es decir, los miembros declarados con el modificador de accesibilidad protected solo son accesibles desde la misma clase y clases derivadas de la misma. Bien. ¿Hasta acá hubo dudas? No. Noelia preguntó. No, por ahora no. Entonces, ¿la clase derivada no puede ser más accesible que la clase base? No, no puede ser más accesible la clase base. Exacto. Puede ser más restrictiva, pero no más accesible. No me metí porque se contestaron solos. Bien. ¿Qué pasa si la clase derivada no hace una llamada explícita a un constructor de la clase base? Bien, depende. Si no se hace una llamada explícita, lo que va a hacer el compilador es buscar al constructor sin parámetros público y sin parámetros de la clase base, ¿sí? Ya sea el por defecto o uno que hayan declarado ustedes. Si ese constructor no existe, va a dar un error, ¿sí? Va a dar un error en tiempo de diseño, o sea, antes de que compilen ya les va a estar marcando el error. En esto tienen que tener cuidado de que si ustedes declararon un constructor que no sea público y sin parámetros, recuerden que el constructor por defecto se anula, entonces deja de existir. Ahí van a estar obligados a llamar al único constructor que exista o a las sobrecargas que existan. Ahora, si existe un constructor público sin parámetros y ustedes no hacen el 2 puntos base, el constructor que se va a invocar de la clase base va a ser ese.
¿sí? Por defecto. La clase alumno hereda de persona. Una instancia alumno es también de tipo persona. Justifique. Justifique. Sí. Como les dije, siempre las clases derivadas son también del tipo de la clase padre. ¿Sí? Esa es la justificación. No hay mucho más que decir. O sea, las clases más específicas incluyen a las clases más generales. Es decir, incluyen a las clases base. Por lo tanto, también son del tipo de la clase base. Si un alumno hereda de persona, ¿se puede hacer persona igual new alumno? Sí, por lo mismo que les dije. ¿Sí? Esto se puede hacer. Puedo guardar una referencia de tipo persona a una instancia de tipo alumno. ¿Sí? La referencia va a ser el que guarda la variable, va a ser de tipo persona, pero en memoria va a haber un alumno. ¿Sí? Esto se puede hacer. Lo que no se puede hacer es al revés. Guardar una persona en una referencia alumno, porque como les dije, las clases derivadas son del tipo de la clase base, pero no al revés, ¿sí? Yo no sé si la persona, es más, no es que no lo sé, no es así. O sea, la persona no tiene todos los atributos o todo lo necesario para ser un alumno. El alumno es más específico, entonces no se puede hacer esto. ¿Dudas de herencia? Bien. Vamos con clase 10. Abstract, miembros abstractos y clases abstractas. Dice, si quiero usar, ustedes vieron virtual ya, ¿no? Sí. Sí, la clase Bien. pasada, virtual. Entonces, esto ya lo saben. Si quiero usar un método que pueda, y está en mayúscula por algo, ¿sí? Que pueda ser sobrescrito en las clases derivadas, ¿qué modificador debo usar? ¿Sí? Acá lo que quiero que entiendan es, la siguiente pregunta lo mismo, pero en vez de pueda, dice deba. ¿Sí? Pueda implica posibilidad, pero no obligatoriedad. Deba es obligatoriedad. ¿Sí? Entonces, acá la respuesta correcta es virtual. Si ustedes me dijeran virtual o abstract, se los tomo también, viéndolo ahora. ¿Por qué? Porque los abstract también pueden ser sobrescriptos. Lo que pasa es que en la siguiente pregunta, acá sí es solo abstract, cuando uno declara el método como abstracto, está obligado a sobrescribirlo en las clases derivadas. Depende con el virtual, no. Está la posibilidad, puede, pero no está obligado a. ¿Sí? Entonces, realmente la respuesta correcta es virtual, en el pueda y en el deba es abstract, ¿sí? Si alguien me lo discute, bueno, puede ser como en los abstract también, tengo la posibilidad que, bueno, acá sea virtual y abstract. Pero sí quiero que se entienda eso, que los virtual no hay obligatoriedad de sobreescribirlos, está la posibilidad, pero no es obligatorio, en los abstract sí es obligatorio. ¿Qué es una clase abstracta? ¿Sí? Bueno, es un poco los que les hablé antes, ¿sí? Sobre su función, pero el qué es, son clases que no se pueden instanciar, ¿sí? Y están pensadas, o su objetivo es definir una jerarquía de herencia, ¿sí? Generan modelos o marcos que sirven como base de una jerarquía de herencia, ¿sí? Definiendo un conjunto de atributos y comportamiento común para todas las clases derivadas. Como yo no puedo instanciar la clase abstracta, sí o sí, si en algún momento quiero generar una instancia de ese tipo, voy a tener que generar una clase derivada que la extienda, ¿sí? Y hacer una instancia a la clase derivada. La clase derivada es también del tipo de la clase abstracta, pero sin la derivada no hay forma de contar con eso, ¿sí? Por eso se dice que definen modelos o marcos para la jerarquía de herencia, porque son como definen un conjunto de atributos y comportamientos en la cima de la jerarquía, pero por sí solas no se puede hacer nada, no se pueden instanciar. Sí o sí van a tener que existir clases derivadas de esa que las extiendan y que nos permitan generar instancias, ¿sí? Bien. Las clases no abstractas que derivan de una clase abstracta. ¿Deben implementar todos sus métodos abstractos? Sí.
¿Por qué? Bueno, justamente porque las clases derivadas no abstractas sí se van a poder instanciar. Y recuerden que los métodos abstractos no tienen implementación. ¿A qué me refiero con implementación? Al código que está entre las llaves, ¿sí? O sea, no tienen el qué hacen, pero no tienen el cómo lo hacen, ¿sí? Recuerden que los métodos abstractos tienen solo la firma, es decir, lo que devuelven, lo que reciben y el nombre. O sea, definen una operación en realidad. Y luego las clases derivadas, que sí se pueden instanciar, le van a tener que dar una implementación a ese método, porque si no, cuando lo invoco, ¿qué estoy llamando? ¿Un código que no existe? Tiene que haber un código ahí que sea el cómo va a hacer esa operación que define el método. Entonces, las clases no abstractas que deriven de una abstracta deben implementar obligatoriamente todos sus métodos abstractos, porque esas sí se pueden instanciar y si yo llamo al método tiene que tener una implementación. ¿Sí? Esa es la justificación. Las clases abstractas que deriven de una abstracta, ¿sí? Es decir, la clase base es abstracta y la derivada también, no están obligadas a implementar o a darle una implementación. Podrían hacerlo, pero no están obligadas por la misma razón que dije antes, pero al revés, ¿no? Estas son abstractas también, es decir, tampoco se pueden instanciar, por lo tanto, todavía no tengo la necesidad imperante de darle una implementación a todos los métodos, ¿sí? Las clases que deriven de la derivada, esas sí van a estar obligadas, si no son abstractas, de darle una implementación a los métodos abstractos. ¿Hasta acá me siguieron? Tal vez me enredé. No, va bien. Va bien. Bueno, ¿se puede declarar miembros abstractos en clases no abstractas? No, ¿sí? Solo se puede declarar propiedades o métodos abstractos en clases abstractas, ¿sí? En las no abstractas no se puede. Para sobreescribir un método, bueno, y el por qué es lo mismo que dije antes. Porque en cualquier clase se puede instanciar, todos los métodos tienen que tener implementación, ¿sí? La razón es esa, más que nada. Para sobreescribir un método, ¿se puede heredar de una clase abstracta? ¿Se debe heredar de una clase abstracta? Sí. Ah, no, ok. Se debe heredar, eso seguro, pero no de una clase abstracta. Podríamos tener métodos virtuales en clases no abstractas, ¿sí? Igualmente poder sobreescribirlos, ¿sí? Esto es importante, no hagan lo que hice yo, hay que leer bien porque después desaprobamos exámenes por no leer. ¿Para sobreescribir un método se debe heredar? Sí. ¿De una clase abstracta? No necesariamente. ¿Por qué? Porque si fuera virtual, podría estar en una clase no abstracta, igual lo podemos sobreescribir, ¿sí? Bien, y después dice, marque los campos de la siguiente tabla cuando la afirmación sea verdadera para el tipo de clase dado. Ah, este me encanta. Esto no sé si se lo mostraste, Fede. Me parece que no. Las clases normales pueden heredar de otras, se puede heredar de ellas y pueden ser instanciadas. O sea, estos tres son verdaderos. Una clase abstracta puede heredar, sí, de otras. Puede ser heredada, de hecho, deben. O sea, su idea es que sean heredadas. Pero no pueden ser instanciadas. O sea, son las primeros dos. El último no. La clase sellada puede heredar de otras. Puede ser instanciada. ¿Sí? Pero no puede heredarse de ella. Recuerden, las selladas no se puede heredar de ellas. Entonces, es este el primero y el último. Y las clases estáticas no pueden ni heredar, ni pueden ser heredadas, ni pueden instanciarse, ¿sí? Las estáticas, ninguna de estas tres. Bien, ¿dudas de la clase 10? Si no, seguimos a la clase 11, que es la de hoy, pero hay una parte que ya la podemos responder. Bien. Clase 11. ¿Dónde reside la definición del método a sobreescribir? ¿Y qué palabra clave se usa
para definirlo. Acá lo que hace es compara sobreescribir con... después compara sobreescribir con sobrecargar. Lo primero que pregunta es dónde reside la definición del método a sobreescribir. ¿Y qué palabra clave se usa para definirlo? ¿Sí? Reside la definición en la clase base y la palabra clave que se usa es virtual. ¿Sí? ¿Dónde reside la implementación, que es lo que les hablaba recién? Bueno, en la clase derivada y se usa override. ¿Sí? Eso es lo que pregunto. Para la definición está en la clase base y se usa virtual en la firma del método y la implementación está en la clase derivada y se usa override. ¿Sí? ¿Cuándo se resuelve la invocación? Esto es clave. Esto es el eje del polimorfismo que vamos a ver hoy y es en tiempo de ejecución. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a ver la diferencia con sobrecarga, ¿no? Pero cuando hablamos de sobreescribir, estamos hablando de polimorfismo y cuando hablamos de polimorfismo, hablamos de tiempo de ejecución, ¿sí? Vamos a hablar del tipo del objeto en tiempo de ejecución, del tipo real en memoria, ¿sí? Del objeto. Y recuerden que los objetos no existen, las instancias no existen hasta que ya se está ejecutando el programa, ¿sí? Existen en tiempo de ejecución. Por lo tanto, el polimorfismo solo se puede resolver en tiempo de ejecución. Bien. Y acá sí empieza a hacer esta comparación entre sobrecargar, ¿sí? Y sobreescribir, que son cosas... A ver, si uno lee los libros, las sobrecargas son un tipo especial de polimorfismo, pero acá no lo damos así que entendámoslo como una cosa completamente separada. Los métodos sobrecargados. ¿Cambia o no cambia la firma? Cambia, ¿sí? Recuerden que para sobrecargar tenemos que cambiar número, tipo u orden de los parámetros de entrada, ¿sí? Para los métodos sobrescritos, ¿sí? Cuando hacemos override, la firma no cambia. Tiene que ser exactamente igual que en la clase derivada, ¿sí? Tiene que devolver lo mismo, tiene que recibir lo mismo y tiene que llamarse igual. Lo único que cambia es, nada, que lleva esta palabra override, pero el resto queda todo igual. Los métodos sobrecargados, ¿se encuentran en la misma clase o se encuentran en clases distintas? Bueno, venimos haciendo sobrecargas a métodos no virtuales, o sea, a eso va la pregunta, y viven en la misma clase las sobrecargas, ¿no? Los sobrescritos, por otra parte, no. Como dijimos antes, la definición reside en la clase base y la implementación en la clase derivada, ¿sí? Entonces se encuentran en clases distintas. Los sobrecargados en la misma clase, los sobrescritos en las clases distintas. Acá hay una pequeña trampa igual, porque uno puede sobrecargar métodos virtuales. Es decir, uno puede hacer... Puedes sobrecargar métodos virtuales y tener varios tipos de override y mezclar las dos cosas. Pero bueno, imaginemos que en esta pregunta van por separado. Marque la opción verdadera con respecto al tipo de resolución, al tiempo de resolución. Tiempo de resolución para los sobrecargados. Recuerden que la sobrecarga se resuelve en tiempo de compilación. El compilador se fija en la invocación que hicieron al método, el número, tipo y orden de parámetros y ya define en la compilación cuál va a ser la sobrecarga que se va a llamar. Depende para los sobrescritos, depende del tipo del objeto en tiempo de ejecución. Por lo tanto, va a ser en tiempo de ejecución. Y bueno, acá ya entramos al tema de hoy. Así que esto lo vamos a ver después. Polimorfismo. ¿Dudas hasta acá? Maxi, la clase 11 es hoy, pero es casi los mismos temas que vimos la clase pasada. Natalia, dale. Sí, gracias, perdón. Quería hacer una consulta porque no llegué a preguntar del primer formulario. Quería consultar respecto a lo de herencia. Si, por ejemplo, viste que dijiste lo de que tenés la clase padre, por ejemplo, persona, y le asignas un alumno. ¿Puede ser que no se puedan acceder a los métodos de la Sí. clase de hijo? Bueno, no sé si tengo bien anotado eso.
cuando haces eso. Sí, tenés que hacer un casteo. ¿Qué pasa? Cuando uno trata de acceder a los métodos de persona, por ejemplo, por más que apunte a un alumno, si la referencia de tipo persona, cuando vos haces persona punto, te van a aparecer nada más en el IntelliSense de Visual Studio, incluso el compilador. Recuerden como... Bueno, el compilador también les va a tirar un error. Les van a aparecer los atributos, las propiedades y los métodos de persona, por más que esté referenciando, apuntando en memoria a un alumno. En memoria están todos los datos, porque hiciste un new alumno, ¿sí? Es decir, en memoria es un alumno con todos sus métodos y con todos sus atributos. El tema es que si vos lo guardás en una referencia de persona, hasta que no sea tiempo de ejecución, no vas a saber qué objeto, qué tipo de objeto realmente vive dentro de persona. Entonces, si vos querés llamar a los métodos más específicos o a los atributos más específicos de alumno, ¿sí? Los de la clase derivada, vas a tener que hacer primero un casteo. Primero vas a preguntar si es de ese tipo y después vas a hacer un casteo. Es algo que mostré en otra clase, no sé si quedó acá. Creo que era ejemplo mascotas. Acá. Fíjate, teníamos la veterinaria, se ve, ¿no? Sí, sí. Teníamos la veterinaria, igual lo voy a agrandar un poco. Teníamos la veterinaria tenía dentro una lista de mascotas, ¿sí? Mascota es la clase base. Y uno podía agregar mascotas, ¿sí? El add mascota recibe tipos de la clase base, ¿sí? De mascota heredan gato y perro. O sea que yo a la lista de mascota le puedo agregar o gatos o perros. Esto acá está hardcodeado, pero la verdad es que se va a definir en tiempo de ejecución, ¿sí? Por lo tanto, si yo recorro la lista de mascotas, yo no sé con certeza, en tiempo de diseño, qué hay acá adentro. Si es un gato o es un perro. Por lo tanto, para acceder a los métodos específicos de gato o de perro, tengo que hacer primero un casteo. Y como yo no sé con certeza si es un gato o un perro, primero tengo que preguntar, mascota, ¿es gato? Si es gato, entonces puedo hacer este casteo y cambiar la referencia, el tipo de la referencia de mascota a gato. Y ahora sí, con esta referencia puedo acceder a los métodos de gato, ¿sí? Ah, perfecto, pues sí, no sabía bien para qué funcionaba, en qué caso, pero listo. Muchas gracias. Esto para los métodos específicos, no sobrescritos, ¿sí? Específicos de la clase derivada, ¿sí? Es decir, gato me agregó este... A ver, ¿dónde está? Saltar sobre el micrófono, que es un método exclusivo de los gatos. No es que lo está sobrescribiendo de la clase base, ¿sí? Para ese caso tenés que hacer el casteo. Ahora, ustedes vieron Virtual y Override, ¿sí? Y ahora les voy a explicar, si es que no lo terminaron de ver la clase pasada, que para esos casos, que llamemos, por ejemplo, al mostrar datos, ¿sí? Que lo están heredando de mascota y que lo vamos a sobreescribir en gato y perro, en esos casos se resuelve solo, eso es polimorfismo. No vamos a necesitar hacer ningún casteo. Cuando llamemos al mostrar datos, se va a llamar a la implementación más específica, ¿sí? La más cercana al tipo real en tiempo de ejecución, ¿sí? Si es un gato, va a llamar a la de gato. Si es un perro, va a llamar a la de perro. Y si perro no sobrescribió el método, va a llamar al de la clase base. ¿Sí? Ahora lo voy a profundizar, pero va por ahí, ¿sí? Eso sí, si no es un método sobrescrito, no te queda otra que castearlo como hago acá. ¿Responde eso tu pregunta? Sí, sí, muchas gracias. Mauricio, ¿te puedo hacer Sí. una pregunta? Sí. Te pego en el chat, ¿lo puedes ver? Sí. Una línea que saqué del PowerPoint que no entendía y creo que es algo lo que habías explicado recién cuando estábamos mirando el cuestionario. Si mal no entiendo, tiene que ver con cuando vos tenés una clase abstracta y otra que la hereda, tenés que implementar todos sus métodos que no los puedes dejar sin Sí. código, por así decirlo. ¿Hace Sí. referencia a eso que está ahí en la línea?
no termino de entender bien cómo está escrita en el PowerPoint y te pregunto. Sí. Sí, lo que dice es eso, es que si mascota es abstract, y yo acá defino un método abstracto, ¿sí? Acá, por ejemplo, este en vez de static sea abstract. Gato y perro me van a empezar a dar error. A ver, ¿por qué no? Ah, porque no, esto es así. Ahí está, ahora sí. Me dice, gato no implementa el miembro abstracto, ¿sí? Entonces yo estoy obligado, como gato no es abstracta, a implementar ese método, ¿sí? Ahora, si gato la hago abstracta, fíjate que ya no me dice que estoy obligado a. Pero la siguiente clase, la que herede de gato, esa va a tener que implementarlo. Si la primera clase instanciable tiene que tener todos sus métodos con implementación. No pueden haber métodos sin implementación. Ok, gracias. Bien. Voy a sacarle el abstract a este. Y fíjense que si le saco acá, si le saco el abstract, ¿sí? No. Acá. Si le borro el abstract, también no le gusta que tenga un método abstracto, porque todas las clases instanciables tienen que tener implementación en sus métodos. Como yo ya puedo instanciar mascota, porque ya no es más abstracta, método tiene que tener una implementación. Puede ser virtual, pero tiene que tener una implementación por defecto. ¿Sí? O sea, yo esto podría sobreescribirlo después, lo que quieran, pero tiene que tener una implementación por defecto.